Voy a presentarles una de las escuelas psicológicas que es el psicoanálisis. El padre del psicoanálisis era Sigmund Freud. También era médico de profesión y realizó varias investigaciones en neurología y también se vio fascinado por los casos de neurosis y decidió curarlas estas enfermedades. Su objeto de estudio es el inconsciente, es decir, aquellos elementos ocultos, aquello desconocido de nuestra personalidad y aquello que es imposible acceder a él. También en la época moderna, esta teoría de Freud ha constituido un fenómeno enorme de amplitud para muchas disciplinas, no solo en los trastornos psíquicos, sino también ha descrito o ha causado una impresión en la antropología, en la sociología, en el arte y la literatura. Esas ideas freudianas han modificado nuestros conceptos de relaciones individuales y de la civilización. También vemos que tenía seguidores, que eran Carl Gustav, Sándor Ferresi, Milan Kundera, Ernst Haas, Albert Abt, Jacques Lacan. Continuando en el año 1900, Freud ha hecho un modelo, ha descubierto un modelo que trata del inconsciente, del preconsciente y del consciente. Con esto quería explicar la actividad del aparato psíquico. En el año 1923 ha hecho su segunda tópica, que es el yo, el ello y el superyo. Con este modelo, él quería ampliar la información del primer modelo que tenía ya. Para poder entender esto, el aparato psíquico está relacionado con varias teorías de ambos, que primeramente no es un objeto material ni es algo fisiológico que tenemos de nuestro cuerpo, es más una construcción teórica que depende de acceder de la comprensión de cómo está organizado el proceso de producción, de las conciencias, de las conductas y de los factores inconscientes. El, el consciente es aquello de lo que nos damos cuenta con cada momento de nuestra actividad psíquica. Este es comprensible desde nuestra intuición de lo que sentimos. También podemos decir de esto del consciente que el sistema de percepción con conciencia se sitúa en la periferia del aparato psíquico, que recibe toda la información del mundo exterior, tanto del interior. Con esto quiero decir los pensamientos, los recuerdos, los placeres. El preconsciente. El preconsciente es todo aquello que de momentos para nosotros es inconsciente o tiene esa posibilidad de hacerse consciente sin que haya alguna oposición. También está constituido por pensamientos y aprendizajes de los cuales nosotros no somos conscientes y puede hacerse de ellos se puede hacer de ellos un uso de forma voluntaria, en si nosotros podemos ser voluntarios de hacer el uso del preconsciente. En el inconsciente son los infantes, son los deseos infantes y las representaciones de las pulsaciones sexuales que han sido reprimidas. Este inconsciente es inaccesible a llegar a la conciencia. También está constituido por contenidos reprimidos, a los que en algún momento ha sido rehusado en el sistema preconsciente y el consciente, por la misma acción de la depresión.
Continuando con la segunda tópica, que es el yo, el ello y el superyo. El yo. Este se presenta más que todo a la razón. También es un organizador que a través de la percepción conoce las necesidades externas e internas que, que requiere. También ejerce un papel de mediador entre las pulsaciones del ello y del superyo. También el yo tiene esa función como, bueno, cumple esas funciones del pensamiento, la memoria, las relaciones con los demás, el, el dominio de la acción verbal y conductual, y también controla los deseos que promueven del ello y mediante todo esto hace mediante un mecanismo de defensa. Eh, el ello es perdón, en sí, el ello es la instancia que alberga las funciones instintivas que se satisface por el principio del placer. También todos los impulsos y contenidos del ello son inconscientes. El ello satisface sus deseos y tienta al yo para que el yo los ejecute. Eh, en el ello no se habla de la noción del tiempo, tampoco se tiene una noción de lo que está bien y de lo que está mal. Continuando con el super yo, este es la voz de la conciencia, es, es aquello que te dice que está bien o que está mal. Es una voz de la conciencia que es moral, ética, que, eh, que nuestros padres desde que somos pequeños han ido formando en nosotros a través de la educación. Su función es detener al ello y relacionarse con el yo a través de valoraciones positivas de lo que, bueno, del cual hace del cual hace nuestra conducta. Más adelante les voy a dar un corto ejemplo de lo que, de estos tres elementos. Otras veces, el super yo surge en la persona, hace surgir, perdón, a la persona sentimientos de culpa. Esto, esto pasa cuando el super yo no está relacionado con el yo, no, no van juntos en sí, y hace que la persona pueda sentir sentimientos de culpa. También el super yo cumple una función como, como un juez que en cada cosa que hace o en cada actividad que realiza de la persona, él va diciendo si está bien o si está mal. Es como un juez que está ahí juzgando lo que es bueno y lo que es malo. Este ejemplo consiste en cuando, bueno, es cuando pensamos, es, por ejemplo, les podría decir que cuando nosotros estamos, ya es noche y tenemos que dormir. Sabemos que tenemos que descansar porque al día siguiente, digamos que tenemos un examen o una clase muy temprana, pero a veces hay un video nuevo que ha salido o hay una película que se está estrenando o hay algo que queremos ver y es ahí donde donde el ello participa y dice, no duermas, mira ese video. Y el super yo dice que debes descansar, que mañana tienes un examen, en sí te recuerda que debes descansar. Pero ello dice, no, mira ese video. Y el yo se encarga de tomar esa decisión y dice, ¿qué hago yo ahora? Es una tarea un poco confusa para el yo, es difícil de decidir
porque hay uno que le dice, mira ese video, y hay otro, el super yo, que le dice, no, tienes que dormir, tienes que descansar, y no sabe a cuál de los dos obedecer. Esa es la función del yo y de cada uno del super yo y del ello. Vamos a continuar con las pulsaciones. En 1905, Freud hace un estudio donde indica que las pulsaciones son aquellos conflictos inconscientes que están involucrados en deseos y en pulsaciones. Estos son los instintos que son originados en las primeras, bueno, en las primeras etapas del desarrollo del niño. También hace una división entre las pulsaciones y encuentra dos tipos, que son el eros y el thanos. El eros es una pulsación de la vida que promueve la supervivencia, y a esto Freud le llama las pulsaciones del yo. También tiene el objeto de sí mismo, de la persona misma. Entonces, esa pulsación también engloba la sexualidad y la conservación, y su finalidad en sí del eros es crear vida. Otro de los tipos de pulsaciones es Thanos, que significa pulsión de la muerte. Eh, en 1920, Freud ha introducido esta introvertida idea de lo que es la pulsación de la muerte. Estas son fuerzas destructivas que están presentes en el ser humano y tienen como finalidad destruir la vida. Es ahí donde Freud ha hecho su teoría, que primero de Eros, que es la vida, o sea, que tiene la finalidad de crear vida, y Thanos, que tiene la finalidad de destruir las vidas en sí, que llegar a la muerte. Continuando, vamos a hablar qué son los sueños. Los sueños según Freud. En 1900, Freud ha publicado una obra de la interpretación de los sueños, donde para Freud los sueños se construyen a través de ideas inconscientes, y dentro del inconsciente están estos restos diurnos. ¿Qué quiere decir los restos diurnos? Son esas fantasías que nosotros tenemos cuando estamos despiertos, o cuando estamos caminando en la calle, o cuando estamos haciendo algo y nos imaginamos tal vez un paisaje o haciendo una actividad, nos imaginamos algo, y mientras nosotros estamos despiertos. Estos también forman parte de los sueños. Los sueños son la parte inconsciente son la parte inconsciente de los restos diurnos, y ambos de estos se mezclan y dan lugar al sueño mientras nosotros dormimos por la noche. Freud menciona tres características principales acerca del sueño. Primero, las ideas aparecen distorsionadas. Esto nos dice que las ideas en los sueños o que nosotros tenemos durante el día, aquellos restos diurnos, no se muestran tal y como se nos han aparecido a nosotros, sino que como cuando se mezcla con el inconsciente, esas ideas aparecen distorsionadas, porque tanto así que las reglas que rigen al inconsciente no son las mismas que rigen al consciente. Como la segunda característica, eh,
muestra que el inconsciente en los sueños logra traspasar todas las defensas. Y como tercero, el inconsciente llega al consciente en los sueños. Y vamos a ver si todo lo que es inconsciente llega, o sea, digamos, o todo lo que es inconsciente llega a lo consciente en el sueño. Bueno, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿llega todo a la conciencia en los sueños? Freud ha destacado una diferencia entre el contenido latente y el contenido manifiesto. El contenido latente es aquello que verdaderamente nosotros soñamos o aquello que verdaderamente está todo lo que hemos soñado. Y el contenido manifiesto es todo aquello que nosotros recordamos de lo que soñamos. Eh, en sí es evidente que nosotros no recordamos todo lo que soñamos, porque hay cuando nosotros estamos soñando y despertamos, no podemos recordar completamente el sueño que tuvimos o bien solamente recordamos partes o fragmentos. También es una parte del sueño nosotros podemos recordarla bien quizás, ¿no? Y hay otra parte que nosotros la recordamos con esfuerzos porque no distinguimos bien lo que ha pasado o lo que ha sucedido, lo que hemos dicho, si nos la tratamos de recordar, pero con un esfuerzo hacemos eso. Y también hay otra parte que jamás vamos a recordar. Hay una parte que no, que definitivamente no nos recordamos para nada y no lo vamos a recordar. Este, recordar, recordar esas partes de los sueños o las partes que nosotros estamos tal vez que hemos olvidado o que no recordamos, no es nuestra o no acude por o no depende, perdón, de nuestra voluntad. Y si nosotros no decidimos qué recordar y qué no, se encarga esto la conciencia. Vamos a continuar con el carácter dinámico carácter dinámico del psiquismo. Freud a esto se refiere a que diferentes partes del psiquismo entran en conflictos entre sí y hay una lucha bueno, hay una lucha entre la mente y las ideas que se oponen. Quiere decir que no hay esa armonía en nuestra mente, sino es que hay una lucha hay como una pelea en la mente que se oponen. Como vemos en la imagen, hay un conflicto en ahí. Es similar que hay en la mente. A eso se le llama el carácter dinámico del psiquismo. El desarrollo psicosexual. Esta teoría está propuesta por Freud, quien trató de explicar la personalidad a través de estas etapas. Él, bueno, dice que la energía psicosexual se considera como la fuerza impulsora del comportamiento del individuo. Y también menciona que, que el individuo debe completar con éxito todas estas etapas para obtener un resultado agradable o exitoso. Por ejemplo, puede ser una personalidad sana. Pero sin embargo, si el sujeto o el individuo no cumple o permanece atrapado en una de estas etapas, va a desarrollar una personalidad patológica que está vinculada al conflicto que no ha resuelto en una de estas etapas. La primera etapa es la etapa oral, que esta va desde el nacimiento hasta los 18 meses. Hasta cuando aún son bebés, desde que nacen empieza este desarrollo psicosexual.
y esta primera etapa comprende hasta los 18 meses de vida. El origen principal de la, bueno, de la búsqueda del placer se relaciona con la boca, con los labios y con los dientes. Es lo primero que el bebé hace. El niño debería verse menos dependiente de sus padres al realizar estas actividades, tal vez al presionar o al absorber un chupón o cuando hace contacto con su boca, con su lengua, con todo, entonces se siente un poco más dependiente de los que le cuidan en sí. Y si la fijación si la fijación ocurre en esta etapa, Freud dice que el individuo va a tener problemas de dependencia cuando, cuando ya sea más adulto. Esa parte del individuo se va a ver afectada. Como segunda etapa tenemos la etapa anal, que esta consta desde los 18 meses de vida hasta los 3 años, más o menos aproximadamente, o 3 años y medio, va por ahí. En la etapa anal está correspondido con el aprendizaje del control, bueno, se relaciona más que todo con el control de los esfínteres, lo cual esto conduce a una sensación de logro o de independencia. Aún el individuo se siente más independiente de lo que, bueno, cada vez con esas etapas se siente más independiente. Una fijación en esta etapa se considera como, bueno, Freud considera que podría derivar a la personalidad, bueno, podría tener una personalidad sádica y obsesiva. En la etapa fálica está relacionado desde, bueno, comprende desde los 3 años hasta los 6 años. Esto involucra las primeras interacciones del niño con sus genitales, en sí la manipulación de sus genitales. Esta etapa está vinculada con el desarrollo y la moralidad en donde los niños comienzan a descubrir las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, como vemos ahí en la imagen, ¿no? También las características que están asociadas a la fijación de esta etapa. Está incluida ahí el orgullo y también la duda, bueno, la duda de su relación dudan de su personalidad o de su propia sexualidad en sí. Si hay una fijación en esa etapa o si hay un quiebre, una detención en esta etapa fálica del niño, del individuo, cuando vaya creciendo va a haber esa duda de su personalidad sexual. Con la etapa de la latencia es desde los 6 años hasta la pubertad, más o menos los 12 años. En este periodo desarrolla habilidades sociales y habilidades. En este periodo también se supone la consolidación y la elaboración de los rasgos que ya han adquirido más antes en las anteriores etapas. Es donde el niño reprime ese interés por la sexualidad y desarrolla estas habilidades que ya les había mencionado, sino sociales e intelectuales, también de comunicación, el desarrollo entre la comunicación entre personas. Es ahí donde desarrollo eso y suprime en tanto en la sexualidad. En la etapa genital, que es la última etapa, esta empieza desde la pubertad en sí, desde los 12 años.
Es aquí donde reaparecen los impulsos sexuales, ya que en la etapa de la latencia se veían deprimidos estos mismos. Entonces, eh, a partir de los 12 años es donde reaparecen los impulsos sexuales. En este último periodo significativo de la personalidad, eh, los, bueno, los niños, los jóvenes, los adolescentes en sí, van experimentando esos deseos de la sexualidad en sí. Y para esto, en esta etapa, la sexualidad alcanza hasta esa madurez y va apareciendo, bueno, les va apareciendo a los adolescentes bueno, ese interés por el sexo opuesto. Es ahí donde ellos ya dicen, me gusta aquella persona, o hay ese interés entre ellos mismos, bueno, por su sexo opuesto. También puedo comentar que en esta etapa es donde, bueno, se lidia con aquellos conflictos de las etapas anteriores que no han sido resueltas. Y, y es en esta etapa donde el individuo hace frente a esas realidades, porque es ahí donde va enfrentando si tal vez ha tenido problemas en la etapa oral, en la etapa anal, o en la etapa fálica, o en la etapa de latencia. Es ahí donde reaparecen estos conflictos, donde el adolescente tiene que saber sobrellevar y lidiar con estos mismos. Es ahí donde, bueno, es esto de lo que trata el psicoanálisis, que que es una teoría de Sigmund Freud. Gracias. Gracias.